Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Atlantic Cooper. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, doña María Jesús Montero, quien va a ser presentada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, don Juan Espadas. La tribuna es suya. Buenos días, vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejeros, autoridades, amigos, señoras, señores. No me extenderé en tratamientos porque saben que esto suele ser lo más complejo de cualquier arranque. Sí diré en primer lugar que para mí es un gran honor presentar en este foro a una buena amiga, compañera, sevillana además de mi quinta, con la que pude compartir un tiempo en el Consejo de Gobierno andaluz y de cuya trayectoria me siento muy orgulloso, porque sin duda representa lo mejor de un servidor público, lo mejor que un servidor público puede aportar desde una responsabilidad política. Y lo de seré breve, pues también es un clásico. Yo lo voy a intentar, pero no doy... Sí, lo seré porque lo importante es escucharte a ti, María Jesús. Ustedes conocen de sobra a María Jesús, además no es la primera vez que está en este foro, aun con otras responsabilidades. Tiene talento y tiene talante. Y no descubro a nadie si digo que es una mujer segura, firme, inteligente, apasionada, con todo lo que hace. No entiende de medias tintas, aunque tiene bastante desarrollada su capacidad infatigable de agotar todas las posibilidades de negociación ante un conflicto. Y compartimos seguramente muchas cosas, pero compartimos esa definición de gestores que se les da a algunos políticos que venimos de abajo, que conocemos bien el terreno que pisamos y sobre el que tomamos decisiones. Esos a los que se les recuerda por lo que hicieron y no solo por lo que dijeron. A los que la suerte de un nombramiento siempre les llega trabajando mucho. Y es una persona cercana, como diría nuestro presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ¿no? Una persona a la que se le entiende perfectamente cuando habla. Y tiene además esa habilidad fundamental en un buen político de expresarse con claridad, de tener ese don de la comunicación, de conexión fácil con la gente, quizás también porque sabe escuchar, sabe trabajar en equipo y hacerlo además desde la generosidad y el reconocimiento al trabajo ajeno. María Jesús humaniza cualquier ámbito de la política que toca, y esto es fundamentalmente porque tiene absoluta convicción en lo que hace, en la defensa de lo público, del interés general y en su trabajo por y para los andaluces y las andaluzas. Por tanto, su horizonte siempre es el mismo: trabajo, trabajo y trabajo. Pero trabajo con un objetivo claro: los andaluces siempre en el centro de las decisiones. Esa podría ser quizá la frase que resume su trabajo, primero al frente del sistema sanitario público andaluz y ahora como consejera de Hacienda y Administración Pública. Del perfil más personal de esta consejera nos vamos a quedar brevemente con que es una sevillana de Triana, hija de 2 maestros, ahora madre de 2 hijas, que desde muy pronto, casi al terminar el antiguo BUP, tuvo claro que quería estudiar medicina para luego especializarse en gestión sanitaria. Como ustedes saben, es licenciada en Medicina y Cirugía, técnico de la función administrativa de hospitales y también saben, obviamente, que tiene una dilatada experiencia que acumula en gestión sanitaria, gerencia hospitalaria, ámbito en el que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional. Ha sido su directora gerente y su directora médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío
y entre 2002 y 2004 viceconsejera de Salud de un gran consejero, Paco Vallejo. Desde 2004 ha sido, durante prácticamente una década, nuestra consejera de Salud, la máxima responsable de salud en Andalucía. Tiempo en el que se han desarrollado los principios de universalidad, de gratuidad, de equidad, de solidaridad en el seno del sistema sanitario público andaluz, con políticas de calidad, de impulso y de desarrollo profesional, de generalización de la gestión clínica, con una visión centrada en el ciudadano y en la personalización de la asistencia, con una apuesta especial por la I+D+I como motor de desarrollo económico y social, y en la extensión de herramientas y servicios digitales como la historia de salud digital o la receta electrónica. Igualmente llevan su sello al frente de la Consejería de Salud una amplia batería de actualizaciones legislativas que ha puesto a Andalucía en estos años entre las regiones más avanzadas a nivel nacional e internacional, en eso que se denominan derechos de tercera generación. Gracias a su impulso, Andalucía dispone de leyes como la que regula la investigación biomédica, la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, la Ley de Salud Pública, la ley que regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica o la Ley de Farmacia. Se han regulado el registro de voluntades vitales anticipadas, la protección de las personas menores de edad que se someten a intervenciones de cirugía estética, el derecho de los menores hospitalizados o el diagnóstico genético preimplantatorio, y se ha ampliado la cobertura de derechos previamente reconocidos como la garantía de tiempos de respuesta, la segunda opinión médica o la atención bucodental infantil. Resultados, gestión y avance en los derechos de los andaluces y las andaluzas. Avances, sin duda, que serían papel mojado si no respondieran a la realidad de la calle, a la posibilidad de mejorar las prestaciones públicas vinculadas a la optimización de la gestión, a mejorar la atención o a garantizar por ley el acceso universal, público y gratuito a los importantes avances biomédicos de primer nivel. Esta es solo una pequeña parte del balance de María Jesús Montero al frente de las competencias de salud del Gobierno andaluz. Como les digo, políticas de vanguardia que mejoran la vida de los ciudadanos, que ofrecen respuestas a retos inalcanzables hace tan solo unos años y que se han gestado desde nuestra tierra, con los magníficos profesionales de la sanidad pública que esta consejera ha tenido la oportunidad de dirigir muchos años. Durante casi esta década que ha estado al frente de la Consejería de Salud, con la confianza de los presidentes Chávez y Griñán, el sistema sanitario andaluz ha demostrado que sí se puede. Y por eso ha recibido numerosos reconocimientos también, como la distinción de la Comisión Europea en relación a las estrategias de envejecimiento activo y salud digital, el Premio Nacional a la Innovación en Gestión y Administración Sanitaria o el Premio Eufarlow Ibercisalud. María Jesús Montero ha gestionado durante esta etapa en salud más del 30% del presupuesto de la Junta de Andalucía. El Servicio Sanitario Público Andaluz es, ustedes lo saben, la empresa más importante que tiene nuestra comunidad autónoma. 100.000 empleos directos y 19.000 indirectos. Y créanme si les digo que a muy pocas personas, más que a la consejera de Salud anterior, les puede ir la vida en tomar cuántas decisiones crea que puedan contribuir a generar que este sistema sanitario público andaluz fuese sostenible, sea sostenible. Y cuando los demás hablaban de copago y otras cosas, María Jesús hablaba y defendía la sostenibilidad del sistema. Sostenibilidad son los más de 1.500 centros de una fortalecida atención primaria que vertebran Andalucía. Y sostenibilidad es la Ley de Salud Pública que amplía los derechos de protección de la salud como el bien más preciado que puede tener una persona. O sostenibilidad es el ahorro público que genera la cirugía mayor sin ingreso hospitalario. O sostenibilidad es la estrategia de uso racional del medicamento en la que Andalucía es referente nacional. La prescripción por principio activo, con un ahorro de más de 1.000 millones de euros en la última década, por ejemplo. Sostenibilidad es contribuir, como ella en su gestión ha conseguido que así sea, que la investigación biomédica sea un referente del cambio de modelo productivo en Andalucía. Y por si todo esto no fuera suficiente, además, entre mayo de 2012 y septiembre de 2013, María Jesús Montero asumió las competencias en materia de bienestar social,
donde se ha venido trabajando en la consolidación del sistema de atención a la dependencia como otro de los pilares esenciales del estado del bienestar, impulsando de forma decidida las medidas dirigidas a combatir la exclusión social y a la mejora de eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos que tan magníficamente inició Micaela Navarro como antecesora en ese departamento. En septiembre de 2013, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le confía otra cartera, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, máxima responsable de la elaboración, seguimiento y control del presupuesto, así como de la política financiera de la comunidad autónoma, la planificación del sector público andaluz y la organización y transformación continua de la Administración y sus procedimientos, entre otros elementos, en un momento difícil, complicado para la gestión de los recursos públicos como es el que estamos atravesando. Y lo hace, además, sustituyendo en el cargo a otra gran consejera, a Carmen Martínez Aguayo. Una responsabilidad, una nueva responsabilidad con mimbres que esta consejera ya conocía muy bien y, por tanto, que la hacían acreedora de ser el perfil que ese departamento necesitaba en esta nueva etapa. Y está claro que lo ha demostrado. En apenas 4 meses los primeros objetivos están cumplidos. Tenemos un presupuesto y no ha sido fácil. Y recientemente, hace tan solo unos días, la presidenta de la Junta de Andalucía anunciaba que Andalucía ha cumplido el objetivo del déficit. Por tanto, consejera, creo que nadie dudará de que los 2 primeros objetivos que tenías marcados para superar esta especie de día a día terrible que vivimos, lo has conseguido. Tienes proyectos, los has anunciado en sede parlamentaria y en otros foros. Yo sobre ellos no voy a hablar porque eso es justamente lo que queremos escucharte hoy aquí. Y por eso quiero acabar como empecé, de la política de raza a la María Jesús persona, su esencia, su pura energía, capaz de transmitir su entusiasmo, su claridad de ideas y, lo que es más importante, el empuje y la fortaleza necesaria para hacer realidad esas ideas. Voy a terminar con un poema de Benedetti que dicen que es tu poeta favorito. Tienes buena gente en tu equipo que chiva esas cosas. Bueno, pues, compañera, usted sabe, puede contar conmigo. Y no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Muchas felicidades, mucha suerte y adelante, consejera. Gracias. Abrumada me quedo con la presentación de Juan. Buenos días a todos y a todas, queridos amigos y amigas. No saben el placer que me produce verlos aquí convocados. Yo creo que es un día importante para poder trasladar algunas reflexiones y, sobre todo, para que después, en el turno de preguntas, también podamos intentar tener alguna certeza, aclarar algunas de las incertidumbres que actualmente tenemos en el escenario y, por tanto, pueda ser esto un diálogo interactivo entre la persona que va a exponer un guión de ideas, pero también los que estáis participando activamente, cada uno desde su lugar, en el día a día. Habéis podido comprobar que Juan Espada es un excelente amigo. Por tanto, sus palabras, como siempre, están sesgadas. Yo creo que es una persona de trinchera, una persona comprometida, valiente, con todas las cuestiones que se propone. Alguien que, como él bien expresaba, conoce el día a día de la realidad, de la visión del mundo, desde el lugar donde se fragua, desde la sala de máquinas, y que, por tanto, tiene una perspectiva que le añade a su talante político, a su capacidad generosa de interpretar la realidad y a su actitud también de establecer consenso. Yo no tengo ninguna duda de que Juan Espada será nuestro próximo alcalde en la ciudad de Sevilla y, por tanto, le deseo a él toda clase de suerte para impulsar la cantidad de proyectos que tiene ahora mismo pendiente de poder desarrollar y para que siga trabajando codo a codo con todos los sevillanos y las sevillanas para hacerlo realidad en el menor plazo de tiempo posible. Y gracias también a los organizadores del Foro Europa, que consiguen, yo diría que siempre, propiciar un interesante foro de encuentro en cuestiones de actualidad que intentaré trasladarles en el día de hoy y en el que vamos a tener un espacio que está convirtiéndose en una obligada referencia para todos aquellos debates importantes que desde aquí se puedan extrapolar, se puedan proyectar al resto de Andalucía,
con personas como las que participáis en estos foros, que tenéis cada uno que asumir posteriormente desde el lugar de trabajo, desde la responsabilidad pública, cada una de esas cuestiones. Y, como no, a mis compañeros de Consejo de Gobierno, a las autoridades, a las personas que han tenido a bien sacar un ratito en esta mañana para poder reflexionar sobre los temas que a continuación voy a intentar exponerle. Decía Saint-Exupéry que el hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Y yo diría que obstáculos y de obstáculos sabemos mucho últimamente, ¿verdad? Estamos cada uno rodeados de multitud de ellos, por lo que ahora mismo nos enfrentamos a un reto tan apasionante para un político, para un servidor público, para un empresario o para un sindicalista, como es intentar superar una realidad que no siempre se nos aparece desde el color o desde la sombra que nos gustaría que estuviera. Espero, por tanto, poder trasladar de forma breve algunas de estas impresiones y propuestas y, fundamentalmente, intentar trabajar con todos ustedes materias dedicadas a la salida de la crisis económica, la reforma de la financiación autonómica o la reforma fiscal. Asuntos que yo diría que ya por separado tienen un abundante intercambio de opiniones, un montón de cuestiones diversas, pero que en conjunto reflejan una imagen bastante fiel de la envergadura del reto al que nos enfrentamos como sociedad, quienes tenemos la enorme responsabilidad de velar aquí y ahora por los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. Vivimos, amigas y amigos, yo diría que tiempos apasionantes para los amantes de los matices y desesperantes para los esclavos de la certeza. Tiempos de cambio y de evolución donde constantemente exigimos como sociedad respuestas rápidas y eficaces a los problemas complejos. Y si hasta hace bien poco tiempo estas cuestiones solo interesaban a algunos expertos en la materia, hoy podemos decir que todo lo que tiene que ver con la macroeconomía forma parte habitual de las preocupaciones cotidianas de nuestros ciudadanos. A diario encontramos en los medios, en las tertulias o en las conversaciones cuestiones relativas a la inflación, a la prima de riesgo, el déficit público, dificultad de financiación de la seguridad social o la expectativa en la modificación de los impuestos. Y esto sucede tanto en la prensa generalista como en una tertulia radiofónica y, como digo, fundamentalmente en cualquier conversación que podamos encontrar a la puerta de un colegio o tomando un café cuando los trabajadores salen a poder desayunar. Esta socialización, si me permiten la expresión, de los problemas económicos y financieros, esta lógica preocupación de la ciudadanía por los parámetros que definen las cuentas públicas y su incidencia en su vida, en la vida diaria, nos obliga aún más a ser rigurosos, concretos y precisos a la hora de establecer análisis y propuestas. Un rigor que, a mi juicio, no está reñido con la claridad expositiva, tampoco con la honestidad intelectual ni con la transparencia. Yo diría que todo lo contrario. Esto tiene que ser una oportunidad para hacer a la ciudadanía no solo conocedora, sino partícipe y protagonista de las dificultades que afrontamos y, por tanto, también responsable de las opciones que tenemos que aplicar. Porque lo primero que les quiero trasladar es que claro que hay opciones en política económica y financiera. Y esas opciones, como intentaré detallar un poco más adelante, responden a visiones muy diferentes sobre el origen de los problemas y sobre las medidas a tomar. Desde la perspectiva del Gobierno de Andalucía, estas propuestas están basadas en tres pilares clave. La primera es que todos los esfuerzos y las actuaciones que llevamos a cabo tienen como objetivo absolutamente prioritario el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Y este bienestar pasa por una recuperación económica sólida y sostenida que genere empleo de forma equitativa, llegando al conjunto de la ciudadanía, llegando a todos y a todas. Decía el profesor Richard Musgrave, un prestigioso ascendista norteamericano, que la hacienda pública tiene tres misiones: la asignación eficiente de recursos, el crecimiento económico estable y la distribución equitativa de la renta. Hoy parece que hemos olvidado este último componente y quiero reiterar que la igualdad es la esencia de nuestra concesión política, de nuestro modelo social y de nuestra visión de Andalucía y de España. La segunda idea clave que quería señalar es que la configuración descentralizada del Estado y la provisión de los servicios públicos básicos por las comunidades autónomas ha sido un elemento vital para nuestro modelo de convivencia y de desarrollo, y que además ha contribuido hasta la llegada de la crisis
a la convergencia social y económica entre los territorios de España. Y también, y no lo olviden, a una mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Por eso, el actual debate y el actual devenir del modelo de financiación autonómica, al que también me referiré un poco más tarde, no puede poner de ninguna manera en cuestión el modelo constitucional descentralizado del Estado por la vía de la recentralización de hechos. No puede quebrar el principio constitucional de la igualdad en la prestación de servicios ni difuminar la obligación de los poderes del Estado, también de base constitucional, de promover el equilibrio económico y la convergencia territorial. Y la tercera idea clave es que de esta crisis tenemos mucho que aprender y mucho que cambiar. Aprender a poner las bases para un nuevo modelo productivo realmente competitivo y sostenible, pero aprender también que no podemos permitirnos para el futuro la total desregulación de los mercados financieros y su deriva especulativa. Y también aprender que tenemos que revisar el funcionamiento de las estructuras de las administraciones públicas y de sus instrumentos operativos, algo especialmente importante para un Gobierno como el de Andalucía, que cree firmemente en la capacidad transformadora de las políticas públicas, que apuesta por el liderazgo del sector público en la provisión de servicios fundamentales y en su capacidad de integración en la sociedad, y que es, además, generador de igualdad efectiva de oportunidades. Es cierto que en los últimos meses estamos atisbando un horizonte algo más favorable para la salida de la crisis. El ritmo de destrucción de empleo se ha ralentizado y las cifras de paro, aún con sus vaivenes, pueden haber tocado techo. Y esto lo digo con absoluta prudencia. Cada vez son más numerosos los servicios de estudio que comienzan a pronosticar una ligerísima creación de empleo neta durante el año 2014. Sin embargo, no podemos confundir el final de la crisis, que ojalá así sea, con la recuperación. Durante estos años hemos asistido a profundos cambios en las relaciones económicas y prácticamente en su totalidad han tenido un efecto regresivo sobre los trabajadores. Es bien sabido que nuestra política ha estado condicionada, del todo condicionada, por los criterios y exigencias de la Comisión Europea junto con el Banco Central Europeo, en sintonía con el Fondo Monetario Internacional, a partir, como recuerdan, del procedimiento de déficit excesivo abierto a España en abril de 2009. Pero no podemos admitir la afirmación de que se ha hecho lo que había que hacer. De hecho, la eurozona es probablemente el único espacio económico del mundo que ha apostado por la restricción del gasto público como única fórmula para hacer frente a la crisis. Frente a las políticas de austeridad, otras economías avanzadas han optado por políticas expansivas y los resultados están ahí. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde comenzó la crisis global, se han creado cerca de 6 millones de empleos desde 2009, situándose el paro en el 6,7%, el nivel más bajo desde octubre de 2008. ¿Imaginan ustedes que en España tuviéramos ahora las cifras de paro de 2008? Les recuerdo que por entonces apenas superábamos los 2,5 millones de desempleados. Y también es el caso de Japón, otro país que está impulsando una política expansiva del gasto público y donde el desempleo ha caído el 3,7%, el nivel más bajo desde el año 2007. Mientras, la zona euro sigue a la cola del mundo en tasa de crecimiento económico y en generación de empleo. Amigos y amigas, se nos ha repetido por activa y por pasiva que debíamos ajustar nuestra senda de gastos y ser más competitivos. Pero no considero que las únicas opciones para reconducir la situación económica sean abaratar el despido, propiciar la reducción de los salarios de los trabajadores, limitar las prestaciones a desempleados, consolidar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, introducir copago sanitario o recortar prestaciones del estado del bienestar. La devaluación interna, que supuestamente nos iba a colocar en una posición competitiva a nivel internacional, lo que nos ha traído es un aumento de la pobreza y de la exclusión social, ha agravado la crisis y ha retrasado la recuperación y ha deprimido el conjunto de la actividad económica. Pero lo que es aún más grave, si me permiten, ni siquiera la creación de empleo que se vaticina tímidamente a partir de este año va a permitir una mejora significativa en la situación de los ciudadanos. De hecho, hace unos días la Comisión Europea avisó
de que encontrar trabajo en España y otros Estados miembros no es una garantía suficiente para salir de la pobreza debido a la elevada proporción de contratos temporales o a tiempo parcial. También la última encuesta de población activa continúa poniendo de relieve que el ajuste del empleo aún no ha terminado. Además, el ajuste no está solo siendo cuantitativo, sino también cualitativo. Se sustituyen puestos de trabajo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial y de carácter temporal. Por tanto, parece claro que se necesita algo más que las recetas aplicadas hasta la fecha, aunque, por desgracia, el conocimiento acumulado en situaciones similares sirve de poco ante las convicciones inmutables de los defensores a ultranza de la austeridad. No sé si conocen un estudio del Fondo Monetario Internacional donde se identificaron 173 casos de austeridad fiscal en países avanzados entre el 78 y el 2009 y se constató que a las políticas de austeridad le siguen de forma invariable contracción económica y aumento del desempleo. Y, sin embargo, a pesar de las evidencias, hemos perdido un tiempo precioso yendo en una dirección que ha agravado la situación. Seguramente no les descubro nada nuevo, si digo que son numerosos los indicadores y los estudios que publican los últimos meses, por citar algunos, en donde se pone de manifiesto que han aumentado los niveles de pobreza y de desigualdad durante la crisis y como consecuencia de la política de austeridad a ultranza. De hecho, la fuerte caída de las rentas del trabajo, aumento del desempleo, bajada de salario, combinado con reducción de gasto público por efecto de estas políticas, han generado importantes descensos de la renta disponible. En paralelo, la contracción de la recaudación tributaria está dejando sin efecto los instrumentos fiscales de redistribución de la renta, con lo que las políticas de igualdad de oportunidades no pueden ser desarrolladas. Hay que recordar que en los últimos años asistimos a un continuo recorte del gasto público con la finalidad de reducir la cifra de déficit, ajustes que se han exigido con mayor intensidad a las comunidades autónomas, las prestadoras de los pilares básicos del Estado del Bienestar. Junto a ello, también se han acrecentado las diferencias en los recursos que reciben las comunidades autónomas, poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a recibir los mismos servicios públicos independientemente del lugar donde residan. Como consecuencia, desde el año 2008 se ha detenido el proceso de convergencia en nuestro país, aumentando nuevamente las disparidades territoriales. La crisis ha afectado, sin duda, a todas las comunidades autónomas, pero con distinta intensidad a causa de la diferente estructura productiva y del peso de la Administración general, puesto que los recursos del gasto público, los recortes que se han producido en esta esfera, están afectando de forma desigual al Producto Interior Bruto. Así se refleja en la contabilidad nacional del INE, que muestra que la caída del PIB fue más intensa en aquellas comunidades que mayores esfuerzos realizaron para recortar su déficit, de forma que, en términos de PIB per cápita, la brecha entre las regiones más ricas y la más pobre se ha ampliado en los últimos años. De hecho, el proceso de consolidación fiscal agudiza la discriminación financiera que padecen algunas regiones, lo que está haciendo que algunas comunidades, como Andalucía, tengan que hacer un sobreesfuerzo que repercute en el PIB, en el empleo y en el nivel de prestación de servicios, y que agrava, que es lo más grave, la distancia de nuestra renta per cápita con la media nacional. Y es que, además de los ajustes derivados de la consolidación fiscal, en los 3 primeros años de aplicación del actual sistema de financiación autonómica, Andalucía ha obtenido ingresos sensiblemente inferiores a la media de las comunidades, algo que ustedes entenderán es profundamente injusto. Para que se hagan una idea de la dimensión, si hubiéramos contado con recursos similares al promedio de comunidades en estos 3 años, hubiéramos dispuesto de 2.821 millones de euros más y, además, hubiéramos tenido posibilidad de seguir convergiendo. En 2012 también hemos seguido percibiendo menos recursos por habitante y estamos hablando ya de una disminución de entre el 0,5 y el 0,7 de nuestro Producto Interior Bruto. Disponer, amigas y amigos, de medio punto del PIB, menos que la media, en términos de recursos públicos, supone que a través de los multiplicadores de la economía, sobre todo inversión y consumo, el proceso de divergencia entre las comunidades autónomas se está acentuando, con importantes efectos sobre los niveles de desempleo. Podemos, por tanto, afirmar
que el actual modelo de financiación autonómica y su aplicación por el Gobierno de la Nación han contribuido muy sensiblemente a la quiebra del proceso de convergencia entre las regiones españolas. No solo por limitaciones del modelo, que las tiene, sino también porque se han desvirtuado la capacidad de nivelación de los fondos que estaban expresamente pensados a ello a través de las caídas sucesivas de sus cuantías. Por dar solo un dato, en los presupuestos de este año del Estado 2014 se contempla un incremento del gasto no financiero del 4,7%, aunque el gasto para los ministerios baja un 4,7%. Pero, lo que es más grave, los fondos de convergencia están bajando un 16,8%. Por tanto, menos recursos en general, pero mucho menos recursos para la convergencia entre territorios. Por esta razón, hemos reclamado la modificación del modelo de financiación autonómica para ya, a la mayor brevedad posible, y le diré que nuestro punto de partida es configurar un sistema de financiación solidario y suficiente que se acuerde de manera multilateral entre el Gobierno y las comunidades autónomas. No va a ser esta, lo están viendo, una tarea fácil. Los pronunciamientos públicos sobre la necesidad imperiosa de la revisión del modelo de financiación anticipa posiciones contrapuestas en relación con el futuro del modelo y, por tanto, es un debate complejo y, yo diría, difícil. Por parte de las comunidades más ricas, el debate se pretende llevar al terreno de las diferencias entre los recaudados en su territorio y los recibidos, con el fin de acotar las transferencias, la solidaridad a otras autonomías. Olvidan que tanto el esfuerzo fiscal como el destino de los servicios públicos va dirigido a personas y no a territorio. En Andalucía defendemos centrar la reforma en corregir las diferencias existentes en los recursos recibidos per cápita, puesto que ello es lo que en gran medida determina la igualdad entre los ciudadanos. Por este motivo, consideramos que el cálculo de las balanzas fiscales en términos de flujo monetario es una aproximación inaceptable de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y convergencia territorial. Otras aproximaciones, como las cuentas públicas territorializadas, con la incorporación de las balanzas fiscales cargas-beneficios, aún no compartiendo su publicación en un momento de debate sobre financiación autonómica, pueden aportar elementos de juicio siempre que su elaboración sea transparente y permita la participación de muchos expertos y de todas las administraciones que estamos implicadas. Todos los análisis serios que se han realizado sobre esta cuestión ponen de manifiesto que Andalucía sale mal parada del actual modelo de financiación. Por tanto, rechazamos la reclamación de Cataluña y de Madrid de limitar su contribución, quebrando los principios de solidaridad y convergencia con el resto de españoles y reclamando un reparto basado en el PIB. Tampoco estamos de acuerdo con las propuestas de determinadas regiones que pretenden mantener el llamado actual status quo, ya que les proporciona un volumen de recursos por habitante muy superior a la media. Y miren, no tengo ningún inconveniente en reconocer que en buena medida coincidimos con el diagnóstico que realizó la Comisión de Expertos del Parlamento Valenciano sobre el actual sistema de financiación. Dicho informe pone de manifiesto que las diferencias de financiación per cápita son sustanciales y que la población tiene que ser la variable central a tener en cuenta para determinar el volumen de necesidades de cada comunidad. Y por ello, la diferencia de recursos por habitante, a nuestro juicio, tendrían que ser escasas. También se describe en este informe la discriminación acumulada que entre 2002 y 2012 se hace con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Un informe, el de la Comunidad Valenciana, como digo, que coincide en algunos aspectos con la opinión del Gobierno de Andalucía y en donde, como venimos reclamando, se es muy crítico con la gestión asimétrica del déficit entre administraciones en los últimos años. Saben ustedes que venimos diciendo de forma sistemática que no es justo que las administraciones que tenemos competencia en servicios públicos tengamos que hacer 5 veces mayor esfuerzo del déficit que el que se reserva para sí mismo el Gobierno de España. Por eso pensamos que el nuevo modelo tiene que definir las políticas de gasto fundamentales para la sociedad española y, en base a ello, blindar un equilibrio entre la Administración central y las autonómicas,
de manera que dispongamos del mismo grado de cobertura en función de las necesidades de gasto desde nuestro ámbito competencial. No hablo solo del reparto de recursos, sino también de un reequilibrio en la senda de consolidación fiscal. Yo creo que una vez puestos de acuerdo con este modelo de sociedad, cualquier sistema de financiación autonómica que se desarrolle en este país, para ser fiel a los principios constitucionales, tendría que permitir la autonomía financiera de las comunidades, garantizar la solidaridad efectiva entre regiones, asegurar el nivel mínimo en prestación de servicios, promover el equilibrio económico y evitar situaciones de privilegio económico o social. Y esto no puede ser una reivindicación de una u otra comunidad autónoma en función de cómo salimos paradas en tal o cual modelo, sino que tiene que ser el Estado quien tiene que garantizar la aplicación efectiva de estos principios y quien debería liderar este proceso, algo esencial para la convivencia y el progreso de nuestro país. Por supuesto, el modelo tiene que ganar en transparencia y en sencillez. Esto es importante porque evitaría interpretaciones arbitrarias o unilaterales como las que se han venido dando en los últimos años, así como la génesis de conflictos institucionales, yo diría innecesarios, o la judicialización excesiva de las diferencias de criterio. También es imprescindible establecer mecanismos de suficiencia dinámica. En caso de disfunción del modelo o que los resultados se desvíen de su aplicación teórica, sería importante que el mecanismo pudiera ser modificado sin que continuara de forma inexorable aplicando errores. Este nuevo sistema tiene que garantizar la equidad mediante un nivel similar de prestación de servicios para todos los ciudadanos, con independencia del lugar que residan. En este sentido, nuestra propuesta pasa por cuantificar el coste promedio de los servicios públicos esenciales y garantizar su cobertura plena en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y, si fuera necesario, con otros mecanismos complementarios. A partir de ahí, podremos incorporar fondos adicionales de los que existe un amplio margen para la negociación y el consenso. Esto implica, necesariamente, en relación con la situación actual, una mayor dotación del Fondo de Garantía, viendo que su resultado, a todas luces, es insuficiente. Entendemos que debe superarse el concepto de coste actual asociado al status quo y avanzar en la determinación de un coste promedio como opción preferible para favorecer a las comunidades más eficientes en la prestación de servicios y, por tanto, para contribuir a la sostenibilidad global del sistema a largo plazo. Es preciso, además, que el modelo garantice la suficiencia financiera también en relación con las competencias que asumimos las comunidades autónomas. Tenemos casi que garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones públicas en la totalidad de parámetros de sostenibilidad y equilibrio financiero. De hecho, la reforma del modelo tiene que hacer posible que los fondos de convergencia realmente se destinen a este fin, que se dirijan a las comunidades con menor renta y que tengan una cuantía suficiente como para que su impacto en el modelo sea significativo. Ligado a esto, tenemos también que insistir en preservar el principio de adicionalidad de los fondos europeos. Por otra parte, hay que minimizar, eliminar las situaciones de privilegio y evitar, en todo caso, la generación de nuevas situaciones de privilegio territorial. Los resultados están aportando diferencias de hasta un 50 y un 60% en la financiación por habitante a igualdad de presión fiscal. Esta situación creemos firmemente que habrá que corregirlo. Por último, el sistema tiene que evitar incentivos al dumping fiscal para atraer contribuyentes a otras comunidades. Señoras y señores, a pesar de que no compartimos muchas de las decisiones e imposiciones que nos llegan desde Madrid, no creo necesario reafirmar la lealtad del Gobierno andaluz con los compromisos internacionales del Gobierno de España. No hay que observar más que la gestión de las finanzas públicas para poder corroborarlo. Así lo pone de manifiesto el cumplimiento del objetivo del déficit para el año 2013, a pesar de nuestra posición desfavorable de partida. Dicho esto, tengo que advertirle que esa lealtad no ha sido siempre recíproca, porque con la incorrecta aplicación del modelo de financiación, hasta el día de hoy el Estado ha aprobado decenas de leyes que han afectado muy negativamente a los ingresos de las comunidades autónomas.
En la actualidad tenemos reclamaciones con el Ministerio de Hacienda por el importe de 5.865 millones de euros que entendemos tendrían que haber venido a Andalucía. La última de estas discrepancias es la motivada porque el Estado iba a aumentar sus ingresos de 2011 en 4.000 millones de euros por la subida del IVA y del tabaco, aunque finalmente solo fueron 46. Pues bien, a las comunidades autónomas se nos restaron 2.000 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y, pese a que los ingresos no se comportaron de la forma prevista, no se ha articulado ningún sistema para volver a compensarnos. Tampoco se liquidaron correctamente el impuesto especial sobre el tabaco y del IVA que tendría que haber venido a Andalucía, 385 millones de euros. Recuerdan, además, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria constriñe la actuación de las administraciones por algunos de los elementos fundamentales que son objeto de evaluación: déficit estructural, respeto al techo de deuda pública y limitación en el crecimiento del gasto, o crecimiento respecto a la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma. En caso de incumplimiento, quedamos prácticamente a la deriva de la tutela del Gobierno de España. Pues bien, a este retroceso en autonomía, el Gobierno central ha dado una vuelta de tuerca más, que quizás haya pasado algo desapercibida, con la aprobación de la nueva Ley de Control de la Deuda Comercial. Déjame aclararle, por si alguien no lo conoce, que los retrasos en los pagos por parte de las comunidades autónomas se deben a la necesidad de sostener el estado del bienestar en un contexto de reducción de ingreso presupuestario. Es una cuestión, amigas y amigos, de prioridad política: garantizar servicios públicos esenciales aún a costa de la demora en otros pagos. La nueva ley, en lugar de favorecer y de asegurar la liquidez a las comunidades autónomas, lo que hace es acompasar las necesidades de tesorería a los plazos de pago, introduciendo, conjuntamente con sus obligaciones, mecanismos de control y medidas coercitivas a la comunidad autónoma que sobrepasen el periodo de pago estipulado. En el fondo, no se trata más que de un nuevo paso recentralizador al que estamos asistiendo en los últimos años, porque la ley no facilitará el cumplimiento de las obligaciones de las autonomías en tanto que no se garantice esa financiación suficiente. Y la suficiencia financiera no puede depender solo del control del gasto público, que puede ser razonable dentro de ciertos límites, sino que requiere necesariamente una revisión del problema de los ingresos públicos. Porque después de 6 años de crisis económica es evidente la incapacidad de nuestro sistema tributario para alcanzar suficiencia financiera. Pese a que los tipos nominales de la mayoría de los impuestos se encuentran en España, lo saben ustedes, entre los más elevados de los países europeos, lo cierto es que la recaudación de impuestos y las cotizaciones sociales en nuestro país se encuentra muy alejada de los valores medios de la eurozona. Los ingresos fiscales en España representan el 31,4% del PIB, mientras que la media de la eurozona es del 39,5%. En Alemania del 38,7% y en el norte de Europa supera el 40%. Llevar la presión fiscal a la media europea suponen en torno a 70.000 millones de euros adicionales para las administraciones públicas. Por tanto, no podemos renunciar a uno de los aspectos clave que nos permitiría reducir de forma significativa el déficit presupuestario, haciendo posible el desarrollo de una política más favorecedora en el contexto económico. Hemos repetido en muchas ocasiones que los problemas no son de un excesivo gasto, sino de un deficiente volumen de ingresos. Sin embargo, tengo que recordar que el Programa de Estabilidad del Reino de España contempla un estancamiento de los ingresos públicos, volcando toda la estrategia en la consolidación fiscal por la vía del gasto. El peso del gasto público en el PIB se tendrá que recortar otros 3,6 puntos sobre el PIB en los próximos años. Como se imaginan, esta medida no puede pasar desapercibida para las prestaciones en sanidad, en educación o en dependencia, porque tampoco se les escapa que la mayor parte del esfuerzo se plantea ya sobre ese escenario que van a ir dirigidas a las comunidades autónomas. Por eso, otro aspecto esencial sería que la reforma tributaria avanzara en equidad. En los últimos años, las medidas destinadas a incrementar estos ingresos fiscales se han centrado en el IRPF y en el IVA y en otros impuestos indirectos, incidiendo en la clase media y en los grupos más desfavorecidos. Mientras, grandes fortunas, empresas y multinacionales contribuyen de forma poco proporcionada y eluden, en buena medida, su obligación de tributar.
Así lo ponen de manifiesto los datos recientes de la Agencia Tributaria, en donde reflejan que el tipo efectivo que están soportando las grandes empresas está en torno al 4%. Tendría, a mi juicio, sentido avanzar en lograr que estas empresas contribuyan en función de su capacidad. En este sentido, leyeron ustedes hace unos días alguna información relativa a los 7 gigantes de Internet respecto a cómo habían eludido el pago de impuestos en relación con los últimos años. Mejorando esta equidad y esta progresividad, tenemos que ensanchar la base del sistema tributario español, ampliar el número de personas y empresas que están contribuyendo al mismo y eliminar las bolsas de fraude y la economía sumergida, que, según estimaciones recientes, podrían alcanzar los 253.000 millones de euros, el 24% del PIB nacional. La lucha contra el fraude, por tanto, no es solamente una cuestión que hay que combatir, tiene que ser un pilar de la reforma. No podemos seguir consintiendo que se debiliten estas bases éticas del sistema fiscal, como en el caso de la reciente amnistía, cuyos resultados han sido pobres en relación con el perjuicio que han provocado en general. La pérdida de estos ingresos por fraude también tienen como consecuencia que el sector público no actúe con todo su potencial redistributivo, por no hablar de distorsiones en el mercado por la existencia de fraude y economía sumergida. También sería deseable que la reforma contribuyera a garantizar la autonomía fiscal de las autonomías. Sin embargo, querría hacer una matización, porque hasta que el modelo de financiación no proporcione una suficiencia financiera real, no es posible, a mi juicio, seguir avanzando en la autonomía fiscal y en la corresponsabilidad, porque, como hemos tenido ocasión de sufrir, solo genera competencia desleal por parte de algunas comunidades autónomas. Entre las noticias o globos sonda que ha ido planteando el Ministerio se encuentra una reducción de los tipos impositivos a los tramos de rentas bajas. Según datos de la Agencia Tributaria, el 40% de los contribuyentes declaran ingresos inferiores a 12.000 euros, de manera que una rebaja fiscal les proporcionará una cantidad poco significativa, máxime si se incrementa la imposición indirecta o se eliminan deducciones. Sin duda, desde el Gobierno andaluz vamos a apoyar las medidas que beneficien a los sectores más débiles, aunque la pérdida de la recaudación se tiene que compensar en una mayor progresividad del impuesto. Por ejemplo, promoviendo que las rentas del capital tengan el mismo tratamiento que las rentas del trabajo. Y aunque ha sido negado por el Ministerio de Hacienda, otra hipótesis de trabajo del grupo de expertos consistía en incrementar el IVA del 21 al 23% y aumentar los tipos reducidos y superreducidos. A este respecto, no creo en absoluto conveniente una medida de este tipo, sino más bien al contrario, al objeto de incentivar el consumo y el empleo. Creo que tienen que revisarse algunos tramos de productos mayoritariamente consumidos por las rentas bajas y las rentas medias o que tienen una especial importancia en comunidades como Andalucía, por ejemplo, con el IVA cultural. Son los elementos que podrían generar incluso una mayor recaudación por el estímulo económico. Finalmente, también se apuntan propuestas en relación al impuesto de sociedades, homogeneizando la atribución entre grandes y pequeñas empresas. Se elimina impuesto de patrimonio, que es precisamente uno de los más progresivos, dado que obliga a tributación a rentas altas, y, por tanto, son propuestas en las que aparecen supresión de la progresividad en el impuesto de donaciones, de manera que, según el grupo de expertos, se tributaría exclusivamente por el grado de parentesco y no como ahora en función de la capacidad económica. En definitiva, como ustedes habrán podido anticipar, no compartimos un modelo de estas características cargado de propuestas regresivas. Nos tememos que el Gobierno de España está atrapado entre la necesidad de presentar un proyecto que satisfaga a sus bases y que sirva de señuelo electoralista y las exigencias de la Comisión Europea de mantener a toda costa la recaudación. El señor Rajoy, el señor Montoro, en esta materia tienen que elegir y tomar una decisión. Como les decía al principio de mi intervención, estos tres debates los tenemos que abordar desde una visión crítica y rigurosa, pero no podemos dejar de lado otros debates igualmente imprescindibles, como cambio del modelo productivo, necesaria revisión de las políticas públicas y el papel que tienen que desempeñar en la configuración de nuestra sociedad.
Tenemos que ser honestos y tenemos que decir que la dureza de la crisis nos ha puesto por delante una realidad distinta y dramática para muchas familias, una realidad a la que tenemos que enfrentarnos con valentía y con respuesta. Todos los esfuerzos del Gobierno están volcados en la reorientación del modelo productivo para que sea realmente generador de empleo y en la atracción de Andalucía como tierra para la inversión y para el desarrollo de expectativas. Y creo sinceramente que en esta senda contamos con ventajas competitivas que tenemos que aprovechar al máximo. Hemos saneado nuestras cuentas públicas y lo hemos hecho no a cualquier precio, preservando el estado del bienestar y los derechos de los ciudadanos. Y este es un dato que tiene que ser dibujado y pintado en su justa medida, porque hemos trabajado de forma muy dura en estos meses para conseguir un resultado muy claro, que no es otro que lanzar un mensaje de confianza a los mercados y a los inversores, trasladarle que Andalucía hace frente a sus obligaciones, que somos un Gobierno que mantiene su compromiso y que es una tierra, una comunidad atractiva para la inversión. En definitiva, hemos querido ganar credibilidad en nuestra política económica con el fin de atraer empresas y generar empleo. Por tanto, el déficit no es para mi Gobierno un objetivo en sí mismo, es una condición, una imposición, si me permiten, que necesitamos para generar confianza y para trasladar credibilidad. Y cuando se habla de esta eficiencia en la interpretación que se hace de estos objetivos, se introducen elementos sesgados, opiniones interesadas, en donde quiero dejar claro que la Administración andaluza es muy eficiente en el gasto público. Hay que tender a identificar un gasto realmente con el fin que pretende. Ni siquiera un menor gasto aporta peores servicios públicos. Así lo perciben, además, los ciudadanos. Queremos aportar, al hilo de esto, prácticas financieras distintas, permitiendo mayor agilidad a la instalación de empresas, atendiendo proyectos solventes, favoreciendo ese cambio al nuevo modelo productivo. Termino ya, no sin antes volver a mencionar la trascendencia que ustedes viven, que ustedes protagonizan, cada uno desde su entorno, del momento en el que estamos. No ya solo como el año que va a permitir un posible cambio de tendencia económica, sino también, como avanzan algunos estudios, del momento que puede definir en un sentido o en otro qué sociedad configuramos para las próximas 2 o 3 décadas. Por unas razones y por otras, 2014 no va a ser un año más. Es un año decisivo para Andalucía y espero también que para España. Ustedes están llamados a ser protagonistas de sesión y también a tomar decisiones en relación a dónde queremos configurar y conducir nuestra sociedad. Si apostamos por un modelo de país con crecientes desigualdades entre territorios o personas, o si elegimos, por el contrario, defender la base de nuestro modelo de convivencia con la equidad, con la solidaridad y con la justicia como elementos irrenunciables. Tenemos que elegir si priorizamos la salida de la crisis a cualquier precio, aunque eso lastre las sucesivas generaciones, o si nuestros esfuerzos como sociedad se encaminan a salir de la crisis mejor de lo que entramos en ella, más fuertes, más iguales, todo sin dejar a nadie atrás y tampoco a nuestros valores. Mi apuesta y la de mi Gobierno es evidentemente esta segunda. No es nada sencillo, como comprenderán. Requiere altura de mira colectiva, una visión capaz de conjugar el corto y el largo plazo y, además, una franca voluntad de diálogo y de consenso para alcanzar acuerdos para la mayoría. Y estoy segura que los conseguiríamos todos los que estamos aquí reunidos. Pero, como decía Robert Kennedy, el futuro no es ningún regalo, es una conquista, la de cada uno de nosotros. Cada generación es la responsable de tejer su propio futuro y nos corresponde la tarea de decidir qué queremos alcanzar como individuo y como sociedad y a qué estamos dispuestos a comprometernos para lograrlo, ni más ni menos. En esa tarea estoy, en esa tarea estamos, a esa tarea les invito. Muchas gracias. Consejera, muchísimas gracias. Mirar hacia el futuro, ver qué es lo que queremos para Andalucía, es el llamamiento que acaba de hacer, pero yo no sé si en esto de los ajustes de los déficits fiscales, etcétera, etcétera, estamos excesivamente atados de pies y manos como para poder, como comunidad autónoma,
mirar hacia el futuro y tomar nuestras propias decisiones. Me gustaría que nos dijera hasta qué punto estamos atados de pies y manos y también qué capacidad de rebelión, por llamarlo así, llamarlo de alguna manera, ¿no? o de rebelarnos o de reivindicación. ¿Cuál es nuestro margen, consejera, y hasta dónde podemos llegar? Bueno, yo diría que el margen para el año 2014 el 1% del PIB, ¿no? Que es el objetivo fijado por el Gobierno de España. Creo que he intentado expresar en el corto tiempo que siempre hay para desarrollar las ideas que, evidentemente, la senda de consolidación fiscal, el compromiso con la estabilidad presupuestaria, tiene que ser en este momento una tarea fundamental del Gobierno. Pero yo creo que, sinceramente y con modestia, que Andalucía está cumpliendo sus objetivos económicos sin afectar de forma estructural, de forma definitiva, el desarrollo de los servicios públicos o la capacidad de crecimiento de nuestra tierra. Dicho de otra manera, yo sí creo que desde el Gobierno de Andalucía estamos demostrando que hay formas distintas de salida de la crisis. Unos están eligiendo los despidos, las privatizaciones, fundamentalmente en lo que ocupa el 80% de nuestro presupuesto, como son la sanidad, la educación, la dependencia o las políticas sociales, y lo hemos hecho dejando intacta la arquitectura de nuestro modelo, eso sí, con ajustes, fundamentalmente en relación con la mejor política de compra y los ajustes salariales, que hay que decirlo, que tendremos que recuperarlo en el momento adecuado. Pero la diferencia es que aquellos trabajadores que en otras comunidades han sido despedidos probablemente no regresen, y aquellos que han visto reducida la paga extra o que tienen actualmente un 75 de jornada, seguro que van a recuperar ese poder adquisitivo. Ahí es donde está la diferencia. Margen, muy poco. Yo no quiero llamarnos a engaño. El objetivo que se pone de déficit, la capacidad de endeudamiento, según los planes de equilibrio y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tiene absolutamente estrangulada a las comunidades autónomas en la prioridad del equilibrio económico frente a otro tipo de políticas públicas. Y esto significa que tenemos que cumplir y lo tendremos que hacer con la inteligencia y con la sensatez que creo que en los últimos años el Gobierno de Andalucía está recibiendo. No ha sido fácil cumplir el objetivo del 1,58. Para nosotros ha supuesto un grandísimo esfuerzo, ideas imaginativas, innovadoras en todas las políticas públicas y, por supuesto, la bajada de la inversión, que también creo que es algo que tendremos que recuperar a la mayor brevedad posible. Así que, como diría cuerda en el cuello, todas las del mundo, no solo con la regla de gasto, con el endeudamiento y con el objetivo de déficit, sino también con la ley de deuda comercial, como acabo de plantear, en la que se nos podría hasta retener las entregas a cuenta para poder pagarle a los proveedores. Ustedes han señalado que se ha cumplido el objetivo de déficit, que estaba en 1,58, ¿no? Si no me equivoco, nos hemos quedado ahí a una décima prácticamente de ese tope. Quería preguntarle, es una cifra que da la Comunidad Autónoma Andaluza, que da su consejería, que ha dado la presidenta de la Junta. ¿Usted cree que Montoro la cree? ¿No la cree? ¿Qué cree que es lo que va a hacer el señor Montoro con esta cifra de déficit? ¿Qué espera, sinceramente? Bueno, me corresponde en este sentido confiar en que la Intervención General del Estado y el Ministerio de Hacienda tabule los datos que se han remitido de una manera ordenada y coherente, como se hace habitualmente cuando tenemos que trabajar en lealtad institucional. ¿Esto qué significa? Y esto es algo que quiero expresar porque a veces da lugar a la confusión. La comunidad autónoma no comunica una cifra de déficit. No, nosotros no tenemos un apartado en ninguno de los ficheros que ponga y, por tanto, el déficit es de tanto. Hay una serie de tablas complejísimas, todas ellas que se remiten mensualmente, que han visto ustedes que la evolución del objetivo de déficit publicado parece que iba en consonancia con el cumplimiento, como veníamos diciendo. Recordar que teníamos un margen del 0,44 en la última publicación y, por tanto, yo tengo que confiar en que los técnicos, entiendo que políticamente no hay mucho más que opinar en esta materia, van a tabular los datos correctamente y metodológicamente de forma adecuada. Hay que tenerlo siempre con prudencia porque puede haber algún ajuste, alguna centésima en algún apartado, pero creo que lo más importante es que el año pasado cerramos el año con un 2,09 de objetivo de déficit y que en un año la comunidad autónoma ha conducido las cuentas públicas al 1,58. Podrá haber alguna centésima de diferencia a la baja o al alza, pero no será más que eso y así lo confío y en esa línea nos tenemos que mantener. El señor Maillo, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía,
ha expresado además su temor en este sentido por la posible puesta en cuarentena por parte del PP, por supuesto, de ese déficit, ¿no? Expresa su temor, por un lado, y además añade que Andalucía no va a aceptar más recortes. No sé si está usted de acuerdo, tiene el mismo temor, no tiene el mismo temor y, por supuesto, en materia de recortes sí me gustaría que se manifestara como consejera que es de esta consejería, que es la que tiene el dinero y la que reparte el dinero entre todas, claro. Bueno, creo que habitualmente, ¿no?, los miembros del Gobierno somos permanentemente cuestionados, ¿verdad, Diego?, a propósito de comentarios que se pueden realizar en las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno y que, por tanto, merecen, vaya por delante, todo el respeto por parte del Gobierno, que está en la tarea de gobernar y que, por tanto, tampoco puede dedicar gran parte del tiempo a matizar, ¿no?, algún comentario que pueda hacer uno u otro dirigente político. Yo creo que el señor Maillo ha expresado un temor real. O sea, lo que ha trasladado es que la experiencia nos viene diciendo que cuando el Gobierno de España puede, hace que Andalucía o aparezca con un peor cartel o simplemente no favorece el interés de la comunidad autónoma. Es decir, no creo que sea una expresión teórica, creo que es recibida en propia carne, ¿no? Tenemos mala experiencia, lo decía en mi intervención, de cómo se están produciendo los diferentes acontecimientos. Podría poner miles de ejemplos. El que más nos sangra es el del plan de empleo para nuestra comunidad autónoma, que lo necesitamos realmente y que, por tanto, temerse de que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España puedan no ser generosos en el trato con Andalucía es correcto. Creo que es una prudencia que hay que mantener. A partir de ahí, los datos son datos y, por tanto, si se produce algún ajuste, se tendrá que explicar por qué y el Gobierno trasladará su opinión al respecto. No recorte. Yo creo que una de las ventajas que tiene haber cumplido el objetivo de déficit, que, como digo, no es para nosotros un objetivo en sí mismo, como tal, no es para lo que trabajamos para mantener los derechos de los ciudadanos, pero una vez dicho esto, una de las ventajas que aporta, que quizás a simple vista no se vea, es que el Gobierno, sobre el presupuesto que ha presentado este año, no tiene necesidad de plantear recortes adicionales. Esto es una ventaja indudable, porque el presupuesto ha sido difícil, porque tiene esfuerzos muy importantes de ambas fuerzas políticas en explorar cuáles son esos elementos y, evidentemente, si hubiéramos quedado en el 1,9, en el 2% de déficit, desde ya tendríamos que estar haciendo una no disponibilidad sobre alguna de las políticas que están plasmadas en el presupuesto. Entonces, estas son de las ventajas añadidas que aporta esto y, por tanto, no espero recortes adicionales sobre las prioridades que definió el presupuesto. Ahora no podemos olvidar que el presupuesto tiene 1.200 millones de euros menos. Y quiero decir esto porque a veces con la idea que me parece correcta de la recuperación, la confianza, incluso en algunos sectores como el Gobierno de España la euforia por algún dato tímido de la recuperación, se nos puede olvidar que en la práctica y en el día a día los territorios están recortando, en nuestro caso, 1.200 millones de euros menos para este año. Y esto significa que, evidentemente, la tensión sobre los servicios públicos y la tensión sobre la imposibilidad de invertir, claro que este año se va a seguir notando. Entonces, esto creo que hay que aclararlo, porque si no podemos estar pensando que en algún momento se pueden aligerar las cuentas públicas, cosa que, como saben, por el objetivo de déficit es absolutamente imposible. Vamos con las balanzas fiscales, porque indudablemente es uno de los asuntos, de los temas del día. Se ha anunciado que en el mes de marzo se harán públicas esas balanzas fiscales y, además, se está creando un nuevo mecanismo para crear un nuevo modelo de financiación. El señor Montoro ha anunciado que, además de ese grupo de expertos que en la actualidad tiene, abre un poco más ese abanico para que sean también académicos y sean personas especializadas las que den su opinión sobre el modelo que se debe de seguir. Usted ha hablado en un momento dado de población, otras comunidades hablan de territorio. Yo no sé si este nuevo modelo que plantea el señor Montoro ¿a usted le inspira confianza o no le inspira confianza? Si usted está a la defensiva con respecto de este nuevo modelo, que no se sabe muy bien cómo va a ser, si le inspira algún tipo de confianza en el sentido de que el señor Montoro quiere empatizar con las comunidades autónomas, o que el señor Montoro no solo no quiere empatizar con las comunidades autónomas, sino que quiere hacer una política muy concreta y definida fiscal. Bueno, yo creo que hay personas en la sala mucho más expertas en balanzas fiscales que yo misma y por tanto, tienen un criterio experto probablemente mucho más razonado, pero sí decirle que, en primer lugar, la presidenta ha expresado con mucha claridad
que no compartimos que el debate de balanzas fiscales esté en el frontispicio del modelo de financiación. Por razones obvias, no se trata de no querer que haya mayor transparencia, claro que queremos siempre que haya mayor transparencia, es que no es inocente que se traiga un debate sobre balanzas fiscales justo cuando hay un compromiso de revisar el modelo. Claro, y hoy me parece que esta mañana he escuchado en la radio que Extremadura también tiene su balanza fiscal. Bueno, y nosotros tenemos también la nuestra, si mañana la presentamos. Hay tantas balanzas fiscales como criterios se quieran aplicar distintos en relación tanto como si tributan los territorios, si son las personas, si se incorporan, decía esta mañana Extremadura, criterio energético. Claro, este debate, lo que hay que preguntarse, ¿este debate de las balanzas fiscales realmente va a aportar claridad o va a aportar confusión a los debates generales que actualmente tenemos encima de la mesa? Dicho esto, nosotros preferimos que si hay que publicar alguna de las balanzas fiscales, preferimos la propuesta de las cuentas regionalizadas con la inclusión de balanzas fiscales cargas-beneficios que las balanzas fiscales que se planteaban de flujo económico. Dicho esto, ¿no? O sea, claro que hay modelos en donde creemos que están respetando más la equidad siempre es ciudadana, la equidad tiene que ser siempre ciudadana desde los principios y los valores que nosotros defendemos. No puede haber equidad entre los territorios, eso sí, puede haber limitación a la solidaridad de algunos territorios, pero la equidad, si no tiene al ciudadano en el centro del sistema, es un poco absurdo poder hablar de ella. Por tanto, creemos que es más conveniente el método de balanzas carga-beneficio y, por tanto, si tuviéramos que elegir, nos gustaría elegir que no hubiera una publicación de balanza justo en este momento, pero teniendo que hacerlo, pues nos merece mayor confianza algunas de las personas que están en el grupo de expertos que se ha generado, como Ángel de la Fuente, que no otros expertos y otros técnicos que podrían aportar, si me permiten expresar la opinión, arrimar ascua a la sardina. El presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, señor Ignacio González, la verdad es que algunas medidas del señor Montoro no le han sentado nada bien y además dice que le parece muy curioso que Cataluña y Andalucía hagan cierta piña con el tema de las balanzas fiscales, ¿no? Cuando dice además que fueron las regiones más beneficiadas por Hacienda con el déficit a la carta. Y además dicen que ninguna de las dos comunidades cumplen. No lo sé, ¿algún mensaje para el señor González? Es que yo al señor González simplemente no lo entiendo. O sea, me cuesta mucho trabajo buscarle la coherencia en sus declaraciones. Creo que el señor González hace algunas afirmaciones, con todo el respeto, un poco exabrustadas, ¿no?, a propósito de la actualidad del día. Entonces, sí parece obvio, ¿no?, que hay una tensión importante entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. A veces uno no sabe exactamente si la tensión viene más derivada por la defensa de los intereses legítimos territoriales o viene legitimada por las propias tensiones internas de partido. No lo sé muy bien, pero sí está claro que el señor González, siempre que hay alguna propuesta encima de la mesa, parece que se empeña en plantear justamente lo contrario. No es que haya ninguna alianza entre Andalucía y Cataluña en la línea de haber trabajado sobre un modelo concreto. La presidenta en estos días, ¿verdad, consejero?, en su visita a Cataluña, yo creo que ha dejado meridianamente clara nuestra posición en relación con el debate sobre el modelo de financiación y sobre la cohesión territorial y la solidaridad y la convergencia y la identidad. Yo creo que ha sido un fin de semana muy nutrido en aproximaciones a cómo desde Andalucía entendemos que hay que configurar el Estado y, por tanto, la visión de España. No hay ninguna estrategia de ponernos de acuerdo con Cataluña, aunque sí les digo que me encantaría. Yo creo que si Andalucía y Cataluña tuvieran un modelo que pudiera aproximar el desarrollo del modelo de financiación, con casi toda garantía tendríamos un modelo de éxito, porque eso significaría que comunidades que se sitúan en las escalas de renta per cápita más altas con comunidades que están en la renta per cápita más baja podrían estar de acuerdo en una arquitectura del modelo. Ojalá pudiéramos ponernos de acuerdo con Cataluña para determinarla, pero es que justamente ahí es donde está la complejidad del debate. Si queremos que las rentas per cápita de nuestro país más altas sigan siendo, incluso estén más altas aún que a la entrada del sistema de financiación, o si queremos que el modelo tienda, como constitucionalmente está previsto, a homogeneizar las rentas entre territorios, a provocar la convergencia, a tener una menor diferencia en relación a dónde se prestan los servicios públicos. Evidentemente, el Gobierno de Andalucía, no solo por tener una renta per cápita en la tabla baja por debajo de la media, sino por los principios que inspiran al Gobierno de solidaridad, de equidad,
de principios constitucionales, entiende que tiene que ser evidentemente esto segundo. Nos quedan 10 minutos, tenemos un montón de preguntas, no se puede usted ni imaginar, así que vamos a ir a ellas. Yo espero que mi compañera Ángela Blanco, de Canal Sur Televisión, haya visto su pregunta contestada, que era respecto precisamente a las balanzas fiscales, ¿no? Si el hecho de que el señor Montoro hiciera públicas las balanzas fiscales, pues terminaría con los agravios comparativos entre comunidades autónomas. Yo imagino que con la respuesta que ha dado con anterioridad queda respondida, espero, si no luego me regañará, no quiero. Luego me lo pregunta a mí. Luego lo pregunta seguramente. Pero sí hay otros muchos asuntos. Por ejemplo, don José Luis Osuna, de la Universidad de Sevilla, dice, poniendo como premisa la definición del gasto, ¿cree posible un acuerdo con este Gobierno o más bien, como su poeta preferido, se coloca en una fantasía sedentaria? Buena pregunta, ¿no? ¿Es posible un acuerdo con el Gobierno? Yo creo que es necesario un acuerdo con el Gobierno. Me imagino que se refiere fundamentalmente a los modelos de financiación, las reformas fiscales y todos los debates abiertos, pero también se refiere a lo práctico, ¿no? La comunidad universitaria es en esto bastante concreta, es bastante práctica y además en este momento soporta una parte importante de la menor financiación que en la proyección se podría haber planteado para los próximos años y, por tanto, están sufriendo de forma permanente la disminución del gasto público. Yo creo que en relación con el gasto público no va a haber acuerdo. O sea, no veo flexibilidad en la posición del señor Montoro, o bien para modificar el objetivo de déficit, no voy a cansarme de pelearlo, también lo digo, o sea, lo estaremos discutiendo una y otra vez, porque no parece justo que se plantee el menor esfuerzo por parte del Gobierno de España y el mayor en las comunidades autónomas, pero no veo en este momento capacidad de intentar llegar a un acuerdo razonable sobre el objetivo y vamos a seguir peleando por él. Sobre otras cuestiones relativas a una mayor fuente de ingreso por parte de la comunidad autónoma, hasta ahora no ha habido respuesta ni para un plan de empleo, ni ha habido respuesta para saldar parte de las deudas estatutarias, no ha habido respuesta y, por tanto, no tenemos ni siquiera una contestación. O sea, ya no solo es que no nos hayan dicho que no, es que no la tenemos. Así que este año mucho me temo que tendremos que llevar a cabo el presupuesto en la senda de contracción del gasto que estaba previsto. ¿El pago a proveedores cómo está? El pago a proveedores va a ser un elemento de discusión para los próximos meses. En este foro, en cualquier otro, podríamos discutir y tener vuestra opinión a propósito de la Ley de Deuda Comercial, la Ley de Morosidad, como se le viene trasladando en el argot habitual, una ley que establece que las administraciones públicas tendrán obligación de cumplir los periodos medios de pago, por tanto habrá que hacer gestión de cola en las facturas, las obligaciones contraídas de la comunidad autónoma y en la que la ley, que es una ley orgánica, no se olviden de esto, hace una nueva vuelta de tuerca, como decía en mi intervención, incluso se reserva la capacidad de poder retenerle a la comunidad autónoma los anticipos, las entregas a cuenta de nuestro modelo de financiación para directamente el Gobierno de España pagarle a los proveedores. ¿Esto qué significa? Para que nos entendamos. Significa que habitualmente el calendario de pagos de la tesorería de las haciendas públicas se establecen en base a unas prioridades que preservan la prestación de servicios públicos esenciales, evidentemente la nómina de los trabajadores, y también una serie de criterios en relación con los tamaños empresariales, las capacidades que las empresas puedan o no tener financiación externa, que es lo que da que algunas obligaciones se paguen a 30 días y otras obligaciones tarden 6 meses en poder ser satisfechas. ¿Compartimos todo que sería bueno que todos pudiéramos pagar en tiempo y en forma? Sin duda, es una pregunta casi académica, ¿no? Todos nos gustaría poder pagar en tiempo y en forma. Pero ¿podemos acompasar nuestras obligaciones de gasto con nuestros calendarios de tesorería? Evidentemente no. Evidentemente ahora mismo las comunidades tienen una menor liquidez para poder permitir el calendario de pago que las obligaciones que su presupuesto les permite contraer y, por tanto, acompasar eso es una tarea extraordinariamente compleja. Yo espero que el desarrollo de la ley, que es muy tasativa, sea más flexible a la hora de la aplicación, porque podría estar ocurriendo, para que ustedes me pongan el caso, que allá por el mes de noviembre
se puedan haber estado abonando por parte del Gobierno de España con las retenciones facturas de grandes multinacionales empresariales que pueden tener un mejor colchón financiero y, sin embargo, en noviembre no podamos tener liquidez para poder pagar a pequeñas, medianas empresas o prestación de servicios públicos fundamentales, que son los que mantienen la cohesión de Andalucía. De todas maneras, quisiera usted mandarle un mensaje a esos proveedores, porque hay muchos que están, sinceramente, pasándolo muy mal. No sé cómo va a ser este 2014 con respecto a ellos y, hombre, imagino que a lo mejor quizás si quieran escucharla un poco, ¿qué es lo que pueden esperar este año, este ejercicio? Yo creo que el año 2013 ha sido un buen año en términos de tesorería. Creo que todos los empresarios que están en esta sala saben que hemos terminado el año de una forma razonable, evidentemente nunca la óptima, porque no tenemos disponibilidad de recursos como para estar en esos entornos, pero yo creo que hemos terminado el año de una forma bastante razonable, porque hemos tenido ocasión de tener una mayor liquidez, independientemente de la habitual de nuestro endeudamiento externo, por los fondos de liquidez y los mecanismos de pago a proveedores, que sin duda son una herramienta necesaria en este momento para las comunidades autónomas. Lo único que criticamos de estos fondos de liquidez es que se nos repercutan 30 puntos básicos sobre el bono del Tesoro, que, como saben, para nuestra comunidad supone un coste muy importante en términos financieros que podríamos dedicar a nuestras políticas públicas, porque todos somos administración y no tiene sentido que unas se cobren, por supuesto, gastos de gestión, algún tipo de interés adicional. Pero sí decir que espero que este año 2014 sea un año similar en términos de tesorería al que se ha planteado por parte del año anterior y que, por tanto, aun con las tensiones de estos primeros momentos, que siempre comienzo del año arrancarlo es complicado, podamos terminar el año de una forma razonable y probablemente, excepto alguna excepción, no ha habido en los últimos años un calendario de tesorería a final de año tan bueno como el que tuvimos en el año 2003. Voy a aunar algunas preguntas. Por ejemplo, doña Lola San Juan de AMECOP, Mujeres Cooperativistas, pregunta si tiene cabida las cláusulas sociales en el gasto público. Y luego, por ejemplo, si es posible, y lo pregunta don Ángel Cebolla Ramírez de Bioandalucía, si sería posible, por ejemplo, una compra pública de tecnología innovadora para empujar un poquito también al sector de I+D, de investigación y desarrollo. Eso sin olvidar a quienes nos preguntan, como don José Joaquín García Moreno, de Brentac Química, o don Antonio Romero, que es consultor, o de ASICA, ingenieros consultores, qué se puede hacer para relanzar el sector industrial andaluz. En relación con las cláusulas sociales, están aquí representantes de los empresarios y de los trabajadores. Yo creo que es una de las cuestiones que habrá que discutir con mayor abundamiento en los foros de diálogo social, concertación y otros instrumentos de los que se dota la comunidad autónoma para poder conciliar una política económica entre el Gobierno, empresarios y trabajadores que nos permita avanzar. Quiero reforzar mi criterio de lo bueno que son estos instrumentos para permitirnos ir todos de la mano, yendo cada uno por nuestro lado va a ser imposible que podamos coger bien esta salida de la crisis y, por tanto, la incorporación de cláusulas sociales, entiendo que a los contratos de las administraciones públicas, creo que será un elemento que podremos ver, que podremos discutir en el marco de esa política dialogada, económica, que el Gobierno andaluz va a impulsar en estos próximos meses. Creo que en algunas materias sería bueno incorporar algunas de estas cláusulas sociales que reivindican algunos colectivos en relación fundamentalmente con las condiciones de los trabajadores y, por tanto, el reconocimiento de derechos sobre estas materias o con la aportación neta que hacen determinadas empresas a la construcción social de Andalucía. Son parámetros, lo sabe Javier, ¿verdad?, difícilmente escrutables y que, por tanto, yo creo que nuestro compromiso, y puedo hacerlo por todos los que estamos aquí, es abundar en esto para poder incorporarlo como un criterio de calidad en la contratación pública y, por tanto, también a la hora de proyectar recursos. I+D+I, creo que también está por aquí Joaquín Moya, de Corporación Tecnológica. Hay un escenario magnífico en los fondos europeos. Los conocimos con motivo de la presentación del informe sobre las perspectivas de los próximos años de I+D+I y el marco europeo. No solo es que haya oportunidades, es que tenemos que aprovechar las oportunidades que se plantean en ese nuevo entorno, porque va a haber dinero, evidentemente es dinero competitivo. Esto significa que tendremos que construir buenos proyectos, fundamentalmente en alianza
entre empresas de distintos perfiles, aprovechando las áreas estratégicas, y hay dinero para tecnología, para I+D+I, porque saben y recuerdan que este nuevo marco europeo es un marco que ya no está tan orientado a la convergencia, está más orientado a la competitividad, y en la competitividad el músculo tecnológico es uno de los elementos fundamentales. Así que, más allá de los programas que pueda soportar el Gobierno de Andalucía, sí decirle que donde realmente hay dinero es en el marco europeo y, por tanto, desde Corporación Tecnológica y otros instrumentos intentaremos acompañar a las empresas para que puedan poder acudir a esas fuentes de financiación. Nos quedan 3 minutos. Yo quiero poner encima de la mesa un reto, le quiero ofrecer un reto, y es que, como son muchos los temas que nos quedan, por lo menos dar una pincelada sobre cada uno y a ver si puede ser, por ejemplo, pues una línea, 2 líneas sobre cada uno de los asuntos que le voy a comentar, un poco para que tengan también los asistentes y, bueno, sepan un poquito más sobre esos presupuestos del 2014 y muchas de las preguntas que formulan y que no nos iban a dar tiempo de otra manera. Por ejemplo, sobre dependencia, ¿qué pasa con estos presupuestos del 2014? Dependencia es una política prioritaria para el Gobierno de Andalucía. En dependencia hemos configurado un presupuesto que tiene absolutamente la misma dotación económica que en el año anterior. Esto ha sido un esfuerzo muy importante por parte del Gobierno, porque el peso de la dependencia en el presupuesto es significativo y, por tanto, no ha experimentado, como el resto del presupuesto, ninguna bajada. Pero sí tenemos menos financiación para dependencia y cada año que pasa tenemos menos financiación. Esto significa que el Gobierno de España prácticamente se está retirando por la puerta de atrás, ni siquiera tiene la valentía de poder reconocerlo, con la financiación que venía planteando. Primero retiró el nivel acordado de dependencia, algo que le costó tanto trabajo a mi compañera Micaela Navarro poder conseguir del Gobierno de España. Eso significa que cada año dejamos de percibir 100 y pico millones de euros, dependiendo del número de beneficiarios, y que en el acumulado pues ya van 300 millones que no ha tenido la comunidad autónoma para financiar el modelo. Yo quiero trasladar que, desde luego, la comunidad autónoma a pulmón y sola no puede sostener ningún tipo de modelo del bienestar, pero ni el de la dependencia, ni la sanidad, ni la educación. Es decir, o encontramos un refuerzo y un apoyo en el Gobierno de España, o evidentemente se repercute el número de beneficiarios que entran en el sistema, se ralentiza la entrada de estas personas. Dicho esto, el compromiso del Gobierno de Andalucía ha sido no repercutirle a la dependencia, y así lo hemos cumplido. Brevemente, empleo público. ¿Habrá, no habrá? ¿Aumentará? ¿Quedaremos igual? ¿Habrá menos? No está aquí mi compañero de Economía, ¿no?, que el otro día trasladó su creencia profunda de que durante el año 2014 iba a haber creación neta de empleo. Vamos a ver, todos los estudios, y el Gobierno andaluz dispone de las herramientas académicas y, digamos, instrumentales de las que tenemos todos los estudios apuntan que el año 2014 puede ser un año en donde se experimente un ligerísimo crecimiento en la tasa de ocupados. Eso es lo que parece. ¿Qué hacemos con la economía, ¿qué hacemos con la economía sumergida? 29,2% del PIB. Combatirla. ¿De qué manera? Nosotros tenemos un plan de lucha contra el fraude fiscal y, además, hemos propuesto, lo he comentado en mi intervención, que uno de los pilares de la reforma fiscal tiene que ser combatir y aflorar toda la actividad que actualmente se desarrolla en economía sumergida y que está haciendo que el Gobierno de España y que las comunidades autónomas reciban en torno a 200.000 millones de euros menos. Hay que hacerlo desde el compromiso del conjunto de la sociedad, empresarios y trabajadores, y también desde la lucha eficaz por parte del Ministerio de Hacienda a través de su cuerpo de inspectores. ¿Puede haber alguna distorsión en los presupuestos de este año por estas cuestiones? Por ejemplo, la Ley de Tasas Judiciales, con el compromiso que había, además de la territorialización de las mismas para pagar turno de oficio, o, por ejemplo, con ese recurso de inconstitucionalidad por la reforma local que se va a presentar por parte del Gobierno andaluz. Sin duda. No sé qué repercusión va a tener esto en el presupuesto y si realmente, no sé, me gustaría un poco cómo queda tocado el presupuesto por estas cuestiones. Sin duda, son todos debates que cada uno de ellos tendría para un rato por sí mismo. Igual que la ley de morosidad se le va a plantear el recurso de constitucionalidad, yo quiero expresar que el instrumento del Gobierno de Andalucía para combatir medidas tan regresivas es la palabra, evidentemente la denuncia, pero cuando esa denuncia no encuentra ni siquiera acogida ni eco, tenemos que acudir a los instrumentos legales, aunque no nos guste judicializar la vida política. El más preocupante, ¿verdad, Diego?, es la reforma local,
si no se hace bien el proyecto de reforma local para seguir manteniendo los servicios que se prestan desde los ayuntamientos, supondría un incremento de en torno a 500 millones de euros para las arcas autonómicas, evidentemente financiación que no tenemos y que, por tanto, habrá que someterla a un debate general de dónde sale esa capacidad financiera que actualmente tenían los ayuntamientos y que ahora, simplemente por una ley, no se le puede dejar a una comunidad autónoma porque no tenemos recursos para poder asumirla. Ay, consejera, no tenemos tiempo para más. Y se nos han quedado un montón de preguntas, de verdad, sumamente interesantes, y siento muchísimo, porque es que, aunque he tratado de agruparlas, bueno, eran sobre asuntos tan importantes como, por ejemplo, el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, etcétera, 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 que tenemos que repetir, consejera. Está clarísimo con todas las preguntas que nos han quedado pendientes. Darle las gracias. Por cierto, preguntaba uno de los asistentes, ¿ha tenido usted que cambiar el chip mucho de una consejería a otra? Hombre, claro, sí. Sí, no les voy a mentir. Hay que cambiar el chip, no solo en términos de la tarea que tiene uno cotidianamente, sino el tipo de actividad que desarrolla. Mi trabajo ahora es un trabajo mucho más dirigido a intentar contribuir a que las consejerías puedan desarrollar su propia política. Eso consume buena parte del momento porque la tensión presupuestaria es fuerte y las consejerías están haciendo un esfuerzo que quiero reconocer increíble para poder no repercutir en los derechos de los ciudadanos la restricción presupuestaria. Intentamos ayudar en la medida de lo posible, intentamos que se nos vea no como una consejería controladora, sino facilitadora de las políticas que se desarrollan, y luego estos debates que acaban ustedes de ver, que evidentemente consumen parte del tiempo. Pero sí quiero advertir una cosa, tengo un equipo magnífico, lo tenía en salud, lo tengo ahora en Hacienda, yo soy mi equipo y, por tanto, somos personas suficientemente trabajadoras y dedicamos intensidad de la jornada a preparar los temas, y a ellos quiero agradecerles el trabajo ímprobo que se ha desarrollado en estos últimos meses. Consejera, muchísimas gracias. Don Miguel Palacios Gómez, director general de Metalurgia de Atlantic Cooper, va a ser quien clausure el acto de hoy. Gracias. Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, autoridades, señoras y señores. Bueno, lo primero, darles las gracias a todos por acompañarnos hoy en este desayuno de Fórum Europa en su tribuna Andalucía, y, por supuesto, a María Jesús Montero por aceptar la invitación para participar en este encuentro que, como en otras ocasiones, patrocina con mucho gusto nuestra empresa Atlantic Cooper. Dos palabras sobre nuestra empresa. Atlantic Cooper, como saben, es una empresa andaluza. Es una empresa con sede social en Huelva y con domicilio fiscal en Huelva, que se dedica a la producción de cobre de alta calidad. Es, por tamaño, la segunda de Europa y proporciona empleo directo a 1.000 personas. Entran 1.000 personas cada día a trabajar en nuestras instalaciones, y, considerando pues otro tipo de servicios, transporte, fletes, etcétera, pues son son 2.000 personas, 2.000 empleos, sumando directo e indirecto. Por darle una idea del volumen de negocio, facturamos más de 2.000 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad van a la exportación. Somos la primera empresa exportadora de Andalucía. Y este es un dato que lo quería citar como relevante porque, como saben, la exportación está jugando un papel fundamental para sobrellevar esta crisis de actividad que venimos padeciendo en los últimos años. No solo por la crisis, es un tiempo duro en general para el sector industrial, porque, además del estancamiento del consumo interno, nos encontramos ante un escenario muy cambiante de competencias entre zonas económicas, ¿no? A nuestros competidores de siempre, que son sobre todo los europeos, hay refinerías de cobre en Suecia, en Finlandia, en Alemania, en Polonia, en Huelva, más Japón y Corea, pues se han unido otros nuevos muy potentes como China, en menor medida India. China es un ejemplo paradigmático. A principios del siglo, sobre el año 2000, refinaba 1,5 millones de toneladas de cobre y en el año 2010 refinaba más de 10 millones. Fabricando un commodity con unos precios que se fijan internacionalmente y son los mismos para todos, pues nos pone en una tesitura de competencia que hace que, bueno, como decía la consejera, se mide el valor de las personas por el de los obstáculos que son capaces de vencer. No sé si se puede aplicar también a las empresas, ¿no? Y desde luego los nuestros son tremendos. Pero bueno, a pesar de todo, estamos muy orgullosos de colaborar con el crecimiento económico de Andalucía y convencidos de que el trabajo bien hecho, la calidad basada en la innovación
en la investigación aplicada, pues ser eficientes, ser los mejores. Al final esa es nuestra garantía de futuro. Pero bueno, afortunadamente para todos yo creo que se está consolidando en Europa y también en España un pensamiento más favorable hacia las actividades industriales en general, comparado con décadas pasadas. Europa nos ha marcado una tarea dentro del objetivo 20-20-20 que debemos intentar cumplir, y es conseguir que el sector industrial alcance el 20% del Producto Interior Bruto Nacional frente al 13,3% actual para el año 2020. Desde luego nosotros vamos a estar ahí con toda nuestra capacidad de trabajo y toda nuestra ilusión. Y nada más, aprovecho para agradecerles de nuevo su asistencia y cordialmente les emplazo al próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias.